Dice, dada la ecuación dimensionalmente correcta, determine la dimensión de E. Tenemos que E es igual. E, según el problema, es energía. Esto es igual ¿a quién? A X por F por V. Te dicen que E es energía, F es fuerza, V es velocidad y te piden la dimensión ¿de quién? La dimensión de X. Sabemos que si le colocamos acá a los corchetes, eso significa que estamos tomando las ¿qué? Muy bien, las dimensiones. A ver, la dimensión de la energía, M, L cuadrado, T a la menos 2. Bien, chicos, uno por uno, por favor, todos están participando a la vez. A ver, la dimensión de la fuerza, ¿cómo es? Muy bien, ML, excelente, T a la menos 2. Y de la velocidad es L por T a la menos 1. A ver, pequeñito, tú mismo eres, lúcete. A ver, que ella te escuche. ¿Cuánto? ¿No te escucha? T, excelente, muy bien. Bien. Un cuerpo se lanza hacia arriba desde una altura de 5 metros. El tiempo que demora en llegar al suelo desde la altura máxima es de 3 segundos. Calcule aproximadamente el tiempo que demoró en alcanzar su máxima altura. La gravedad vale 9,81. A ver, pequeñito. Tenemos lo siguiente. El cuerpo es lanzado desde una altura de 5 metros. Creo que todo el mundo se ha dado cuenta que el cuerpo va a subir y obviamente después va a llegar al piso, ¿no? ¿Está bien? Esta altura de acá, según dato del problema, ¿cuánto mide? Muy bien, hijita, 5 metros. Tenemos acá entonces 5 metros, correcto. A ver, el dato del problemita es que cuando el cuerpo llega a la altura máxima, de ahí, ¿cuánto demora en llegar hasta el piso? Dice 3 segundos. Demora 3 segundos en llegar al piso. Entonces, yo puedo encontrar esta alturita de acá. Yo puedo encontrar esta alturita que está acá, ¿sí o no? Porque sabemos, todo chico pitagorino sabe que esa alturita es igual a ¿quién? Ajá, muy bien, ¿un medio de quién? De G por T al cuadrado. ¿Está bien, chicos? Entonces, obviamente, acá esta alturita sería igual a un medio de la gravedad, que es 9,81 por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Cuánto te ha salido eso? 44. Ya, bueno, entonces le ponemos 44,1. Muy bien, muchas gracias, pequeña. Bien, ahora, profesor, si yo resto, entonces acá me sale una pequeña altura. ¿Cuánto sería esa alturita? ¿Cuánto? ¿38? 39, bueno, coma 1 le ponemos, no hay problema, ¿está bien? A ver, pequeñín, se supone que tú quieres el tiempo que demora, ¿qué? Para llegar a esa altura máxima. Pero ese tiempo que demora para llegar a la altura máxima es igual al tiempo que demora, ¿qué? ¿Para qué? Para bajar, ¿verdad? Entonces, si aplicamos la misma formulita, decimos otra vez entonces, nuevamente aplicamos la formulita, tendríamos que esa alturita sería ¿cuánto? 39,1. Esto es igual a un medio de la aceleración, que es 9,81 por el tiempo que me piden, está elevado al cuadrado. Muy bien. ¿Cuál es tu respuesta acá operando? ¿Te sale? 2,8. ¿Correcto? ¿Está bien? Muy bien. Una partícula se mueve por una trayectoria circular, ¿no? Movimiento circular entonces, de radio 8 metros, con una rapidez que varía según la ecuación. A ver, acá tenemos entonces la rapidez tangencial, está variando de la siguiente manera. Primer dato. El dato que tenemos es el radio. El radio vale 8 metros. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Luego tenemos la ecuación. Dice que la ecuación es, la rapidez tangencial varía de la siguiente manera. 2
más 2t. ¿Está bien? Luego dice, determine el ángulo entre el vector de la aceleración total, o sea, la aceleración instantánea, con su componente normal después de un segundo iniciado el movimiento. A ver, vamos a ver. Quisiera que me ayudes un poquito acá. De acá también podemos sacar algunas observaciones. Por ejemplo, L vendría a ser la rapidez tangencial inicial. ¿Sí o no? L vendría a ser la magnitud de ¿quién? De la aceleración tangencial. ¿Se entiende? Entonces quiere decir que yo tengo lo siguiente. O sea, se observa, según esto, aceleración tangencial es 2 metros por segundo al cuadrado. Bacán. Ahora, para poder encontrar la aceleración instantánea, yo necesito también la aceleración ¿qué? La aceleración centrípeta. Entonces, luego de un segundo, voy a encontrar mi rapidez tangencial. Digo lo siguiente, luego de un segundo, tendríamos lo siguiente. La rapidez tangencial final es igual a la rapidez tangencial inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Está bien? Bueno, estamos acá reemplazando entonces. Tendríamos que esa rapidez tangencial, sabemos 2 más aceleración tangencial que vale 2 por el tiempo que es 1. ¿Te salió? ¿Cuánto es esto? Muy bien. Pero si yo tengo esto, entonces yo digo lo siguiente. En ese momento, la aceleración centrípeta sería la rapidez al cuadrado sobre ¿quién? Sobre el radio. Excelente. Bacán. A ver, ¿cuánto es la rapidez? 4, habla, 16, entre el radio que vale ¿cuánto? 8. O sea, la aceleración centrípeta te ha salido 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Está bien? Entonces como que tú ya sospechas, ¿no? 2 aceleraciones, 2. Entonces, en el movimiento circular, a ver, vamos a ver, disculpen chicos el pulso, vamos a ver, tenemos, acá está la aceleración instantánea. Esta aceleración instantánea, en realidad, tiene 2 componentes, ¿sí o no? Sí, profesor. Entonces, tenemos una componente que es la aceleración centrípeta, que le salió 2, y la otra componente que es ¿quién? La aceleración tangencial, que ya era dato, ¿no? ¿Es cuánto? 2. Te piden entonces el ángulo que forma la aceleración con la aceleración normal, ¿verdad? Creo que ya tú mismo eres, ¿cuánto? ¿53? 45. Muy bien, 45. Entonces acá la clave sería, yo lo tengo en la clave C, ¿correcto? 45 grados. Un cuerpo se lanza hacia arriba con una rapidez de 3 metros por segundo. ¿Usted entiende? Luego dice, calcule la masa del cuerpo en kilogramos y el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria desde que se lanzó, dice el cuerpo, hasta que llega a su altura máxima es menos 0,9 joules. Bien. Gravedad vale 9,80. A ver chicos, sabemos que el trabajo neto es igual ¿a quién? A la variación de la energía cinética. Entonces yo le puedo poner como energía cinética ¿qué? Final menos ¿quién? Energía cinética ¿qué? Inicial. Muy bien. A ver, se supone que si la partícula lanzada verticalmente hacia arriba, la única fuerza que está actuando es el peso. Entonces obvio que el trabajo neto sería el trabajo solamente del peso, ¿no? Entonces tendríamos acá que sería el trabajo del peso, que creo que es dato, ¿verdad? En la altura máxima hay rapidez, ya no. Por lo tanto, su energía cinética sería ¿cuánto? 0. Y la energía cinética inicial sería un medio de ¿quién? De la masa por la rapidez inicial elevado ¿a quién? Al cuadrado. Pero, pequeñín, ahora reemplazamos los datos. ¿El trabajo del peso cuánto vale? Menos 0,9. Menos, profesor, se vaya el menos, muy bien. La masa, la rapidez con la cual ha sido lanzado, que vale ¿cuánto? 3 elevado al cuadrado. Muy bien, chiquitín, no hay más que hacer acá. ¿Cuánto sale la masa? 0,2. Excelente. Acá yo tengo la clave de eso.
yo digo lo siguiente. El peso en la superficie, y este es el peso a una altura h. En la superficie vale 625 newton. Y a una altura h vale 576 newton. ¿Está bien? Luego, también tenemos otro dato más. El radio de la Tierra. ¿Cuánto es el radio de la Tierra? 6.370 kilómetros. ¿A qué altura el peso es esa cantidad? ¿Está bien? A ver, tenemos lo siguiente. Sabemos, muchachitos, que hay una relación entre la gravedad en la superficie y la gravedad a una cierta altura. ¿Sí o no? La gravedad en esa superficie habla, ¿cómo sería? La relación es de el radio más la altura elevado al cuadrado sobre el radio elevado al cuadrado, nada más. ¿Correcto? Bien, esta relación entonces, obvio, todos los alumnos pitagóricos la conocen. ¿Está bien? Pero hay algún detallito. Si tenemos entonces esta relación, obvio, si yo multiplico acá por las masas, me va a salir ¿qué cosa? Los pesos. Entonces sería la relación de pesos. Entonces esto yo lo puedo escribir como ¿qué? El peso en la superficie sobre ¿quién? El peso a una cierta altura. ¿Está bien? Entonces, muy bien, ya la gente sonríe. Contento, profesor. Todo esto tenemos, está elevado al cuadrado sobre 6.370. Acá tendríamos 625 entre 576. ¿Cuánto te ha salido esa alturita? ¿Cuánto? 200. No tengan miedo, 60 kilómetros. Muy bien, chicos. Un péndulo simple tiene un periodo T cuando oscila en la Tierra. Ah, ya, muy bien. Luego dice, cuando se pone a oscilar en un planeta B, el periodo resulta ser T medios. Ya, muy bien, o sea, quiere decir que ahora el periodo es menor. Ha cambiado la gravedad, ¿sí o no? La aceleración de la gravedad. Calcule el cociente de la aceleración de la gravedad entre la gravedad del planeta B, de la Tierra entre el planeta B. Si la longitud del péndulo es L. A ver, pregunta. Tenemos el periodo en la Tierra. ¿Está bien? Es T. Le ponemos T. Una preguntita. ¿Cómo se calcula el periodo del péndulo simple? 2pi raíz cuadrada de... ¿Cómo era? Televisión. El G, ¿no? El. Muy bien. Entonces, en este caso sería T para la Tierra, ¿sí o no? Pero, ¿y si estás en otro planeta? ¿Qué pasa si estás en otro planeta? ¿En medio, sí o no? O sea, quiere decir que acá sería 2pi raíz cuadrada L sobre la gravedad en ese planeta. Acá me piden de calcular la relación de la aceleración de la gravedad en la Tierra entre ese planeta, ¿no? ¿Qué planeta podemos hacer? No sabemos. A ver, vamos a ver. Acá entonces, al dividir, ¿cuánto te sale esto? No me digas que sale un medio. No creo, ¿no? ¿Cuánto te sale? 2. Ajá. Acá se van también. Habla. ¿Te queda raíz de quién? Ajá. Muy bien, pequeñín. Ajá, muy bien. ¿Eh? Excelente, chicos. Claro. Entonces, ¿qué te están pidiendo? Claro, ¿no? ¿Y esto cuánto es? Elevando al cuadrado, un cuarto. ¿Correcto, chicos? Esta es la gravedad en la Tierra sobre la gravedad en ese planeta. Un cuarto, ¿verdad? A ver, sigamos por acá, por favorcito. Que X es igual a 2t más 4t cuadrado. ¿Correcto? Luego dice, indique la gráfica que representa la magnitud de la fuerza. Bueno, también tenemos un dato más, que la masa vale 5 kilogramos.
Bien chicos, es un problemita recontra sencillo porque obviamente tú acá, tu comparación, dices acá, el que está al costadito del tiempo es la rapidez inicial y el que está al costadito del cuadrado del tiempo, ¿quién es? ¿La mitad de quién? ¿La mitad de quién? Muy bien, de la aceleración. Entonces simplemente lo único que tienes que hacer es observar y te hago una preguntita. A ver, según tu observación, ¿cuánto vale la aceleración? ¿Cuánto? ¿2? 8. La aceleración vale 8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si la aceleración es 8 metros por segundo al cuadrado, tú dices, la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. ¿Está bien? Bien, como la masa vale 5, la aceleración es 8, obvio que la fuerza es ¿qué? Es 40. Entonces, a ver, tenemos acá luego lo siguiente. Te piden la gráfica. Pero tú te habrás dado cuenta que esta ecuación le corresponde ¿a quién? ¿A un MRU o a un MRV? A un MRV. Por lo tanto, la aceleración ¿cómo es? Es constante. Si la aceleración es constante, entonces obvio que la fuerza resultante también es ¿qué? Es constante. ¿Está bien? Entonces, no te asustes. Dime a ver, acá tenemos la gráfica. Fuerza y tiempo. Conforme pasa el tiempo, la fuerza entonces también es constante y el valor, pues, ¿es de cuánto? De 40. Entonces yo tengo acá como clave la E. ¿Estamos de acuerdo? Corresponde al tema de dilatación. Dice un matraz de vidrio, un recipiente de vidrio, contiene, dice, mercurio a la temperatura de 20 grados Celsius. Se calienta todo el conjunto, recipiente con mercurio, hasta la temperatura de 100 grados Celsius. Debido a que los aumentos de temperatura genera dilatación, aumento de volúmenes, los volúmenes no van a aumentar en misma cantidad, en la misma cantidad, tanto el mercurio como el recipiente. Por lo que menciona el problema, el mercurio se dilata en mayor cantidad que el recipiente. Por eso que cuando llega a los 100 grados, el recipiente se dilata un poco y el mercurio, como se dilata más, se va a derramar. Ese volumen derramado siempre se puede determinar o se podrá determinar mediante una resta de lo que varía el mercurio, cuánto crece el mercurio, le resto cuánto crece el vidrio y la diferencia es lo que se derrama. Las variaciones de volúmenes se puede hallar con la fórmula coeficiente de dilatación cúbica por el volumen inicial y el cambio de temperatura. Pero los datos que me da el problema no son este coeficiente de dilatación cúbica, sino me da coeficientes lineales. Y se sabe que el cúbico es aproximadamente el triple del lineal. Es por esa razón que a la hora de reemplazar los datos digo, si el volumen que se ha derramado según el problema, según el enunciado, es de 6 centímetros cúbicos, ahí está el 6, la variación del volumen del mercurio debería colocar el coeficiente de dilatación cúbica del mercurio, para lo cual el problema me da el valor lineal, que es 6. Pero como es el triple cúbico, pongo 18 por 10 a la menos 5. Por el volumen inicial y por la variación de temperatura, como empezó en 20 y terminó en 100, el cambio de temperatura es 80. Luego le resto el cambio de volumen del recipiente o del vidrio, que viene a ser su coeficiente de dilatación cúbica, pero acá nuevamente me da el lineal, por lo tanto debo multiplicar por 3, por 0,4, 1,2 por 10 a la menos 5, por el volumen inicial y por el cambio de temperatura que es 80. Tengo una ecuación con una sola incógnita y justo es la incógnita que pide el problema, volumen inicial del recipiente, que haciendo los cálculos corresponde a 446 centímetros cúbicos. El problema corresponde al tema de calorimetría.
se refiere a que se tiene una estufa que dice suministra calor de 200 joules cada segundo. Un segundo va a producir 200 joules de energía. Esa energía debe ser absorbida por una masa de hielo, que en este caso son 600 gramos, a una temperatura de 0 grados Celsius. La pregunta es, ¿cuánto tiempo debe estar funcionando la estufa para que toda esa masa de hielo se derrita completamente? Yo digo, si el calor que produce la estufa la tiene que absorber el hielo, y además sabiendo que en un segundo va a generar una energía de 200 joules, entonces de repente sería bueno acá a entender que esta energía que está aquí, llamémosla así como su nombre, energía, debe ser el producto de 200 joules que produce en un tiempo t. Claro, no sabemos cuánto tiempo tiene que estar funcionando la estufa para que produzca el calor suficiente y derrita el hielo. ¿Y cuánto de calor necesita el hielo para derretirse? Es el producto de la masa por calor latente de fusión. No olvidar que, según las unidades que me da el examen, el 200 son joules, sistema internacional, lo que nos obliga a trabajar ya no en gramos la masa, sino en kilogramos. Y el calor latente de fusión ya no es el clásico 80 calorías por gramo, porque aquí me lo da ya, menos mal, en el sistema internacional, 3,33 por 10 a la quinta. Haciendo la operación respectiva, repito, te va a salir en segundos, que es el tiempo normal si es un sistema internacional. Convertido a minutos, 16,6 minutos. Esa es la respuesta para ese problema. A ver, la 18 dice así. Sobre una recta se colocan consecutivamente 10 partículas puntuales e idénticas, o sea, todas tienen la misma masa, ¿verdad? Separadas una distancia de 1 metro una de la otra. ¿Está bien? Sobre la recta se acerca otra partícula idéntica a las anteriores con una rapidez de 10 metros por segundo. Luego dice, calcula el tiempo que transcurre desde que se produce el primer choque hasta el último, si todos los choques son completamente inelásticos. ¿Qué cosa quiere decir un choque completamente inelástico? ¿Que quedan qué? Que quedan pegaditos. Muy bien. A ver, entonces, uy, creo que me va a faltar pizarra, ¿no? ¿Cuántas partículas son? 10 partículas. A ver, todas son idénticas. Todas son iguales. A ver, vamos a ver acá. La primera partícula. Acá viene la segunda partícula. Así, ¿hacemos ahora? Acá viene la tercera partícula. Y así, oye, de verdad me voy a volver a pisar. Vamos a ver. Bueno, no es necesario, creo, graficar todo, ¿no? A ver, o sí. Bueno, así sucesivamente. Acá tenemos la novena partícula. Y acá tenemos, ¿quién? La 10ª partícula. Una partícula adicional, ella es la partícula adicional. Ella viene, ¿con qué rapidez? Va dirigida con una rapidez de 10 metros por segundo. ¿Está bien? Entonces, al ser un choque completamente inelástico, se van a quedar pegados él con él. Pero luego el conjunto se queda pegado con él. Pero luego el conjunto se queda pegado con él. Y luego el conjunto y así hasta que llega al último. ¿Sí o no? Entonces cada vez que se va pegando, como es mayor masa, menor rapidez. Entonces cada vez demora ¿qué? Demora más. ¿Se entiende, no? Va a ser más lento. Entonces luego tengo que sumar todo. Ahora, y si le llamamos a los profesores de matemáticas para que nos ayuden, ¿cómo haríamos esto? A ver, mira, tenemos acá, para empezar, entre ellos dos va a salir un tiempito, otro tiempito. Oye, si son 10 partículas, ¿cuántos intervalos habrá? ¿11? 9, muy bien, ¿sí o no? 9, bacán. Entonces, luego tenemos, escúchame bien, luego del primer choque,
el primer choque, completamente inelástico, quedan pegados, tendría lo siguiente. La primera viene con una rapidez, bueno, su cantidad de movimiento es m, su rapidez es v, ¿sí o no? La segunda, como quedan pegadas, después del choque sería 2m, 1 más 1 es 2, muy bien, con la rapidez que le voy a poner a ella, 1. ¿Está bien? ¿Cuánto te sale esa rapidez? V medios. Ese sería el primer choque, ¿verdad? En el primer choque ya sale con V medios. ¿Está bien? En el segundo choque. No te duermas, ¿ah? En el segundo choque. Como ya el conjunto es 2m y su rapidez es V medios, esta sería su cantidad de movimiento, sino la masa por la velocidad. ¿Está bien? Al final queda pegada con la tercera. Perdón, con la segunda. ¿Y cuánto sería la suma? ¿Ah? No, pues chicos, 2 más 1, 3. Muy bien. Entonces acá vendría con una segunda, ¿qué? Una segunda rapidez. ¿Está bien? ¿Están acá? Ya, muy bien. Entonces la segunda sale con una rapidez v tercios. ¿Correcto? Entonces ella sale con una v tercios. Por inducción, entonces, la tercera sale con ¿cuánto? V sobre 4. Y así, así, así. Cuidado, escúchame. Acá saldría ¿cuánto? V sobre ¿quién? V sobre 10. Y ella, ya no me interesa con cuánto saldrá, ¿no? Ya no me interesa porque solamente quiero esto de acá. Ahora, el problema dice que cada una está separada ¿cuánto? 1 metro. Dime la verdad. ¿El tiempo sería la distancia entre la rapidez o no? Ah, entonces esfuérzate. 1 entre v medios. Este primer tiempo sería 2 sobre v. Este segundo tiempo sería ¿cuánto? 3 sobre v. Y así sucesivamente. Este de acá sería ¿cuánto? 10 sobre v. ¿Correcto? Bien. Entonces decimos luego, fácil, ¿verdad? El tiempo total vendría a ser 2 sobre v, vale 10, ¿no? 2 sobre v, más 3 sobre v, y así vamos sumando, factorizamos 1 sobre v, me va a quedar 2 más 3 más, y así sucesivamente, ¿hasta cuánto? Hasta 10, ¿está bien? Muy bien chicos, acá ya por fin despiertan los matemáticos, luego dicen, esto yo lo conozco, esto sería, habla, 1 sobre v, que vale ¿cuánto? 10, ¿esto cuánto es? ¿Cuánto? 55, cuidado, ajá, menos 1, muy bien, 54, ¿cuánto sale esto? 5,5, 5,4, excelente, entonces tu clave sería, en este caso, la E. Dice que se tiene un tubo en forma de U que contiene mercurio. No olviden que no importa la forma del recipiente. La forma del recipiente puede ser cualquiera. Siempre que cuando se llena este recipiente con cualquier líquido, no importa los diámetros, no importa la forma inclusive, el líquido siempre va a alcanzar el mismo nivel, sin importar la forma. Ahora, luego el problema dice que si ya tiene mercurio, agregamos agua por una de las columnas. Esa columna de agua lo que va a hacer es bajar el nivel del mercurio por este lado y va a hacer que suba el nivel por el otro lado. La altura que debe subir según el problema debe ser 15 milímetros. Si acá sube 15, por acá tiene que ser también 15. En total, la pregunta es ¿cuánto realmente de agua tenemos que echar por acá? ¿Qué se hace en estos casos? Se buscan dos puntos que cumplan dos condiciones. La primera es que se encuentren dos puntos que estén al mismo nivel. Y la segunda condición, que esos puntos se encuentren en el mismo líquido. Punto 1, punto 2. La presión que soporta el punto 1, como podemos observar, es por parte del agua. Y sobre el agua, la presión atmosférica.
Punto número 2, lo que hay encima del punto 2 es mercurio. Presión del mercurio y sobre mercurio la presión atmosférica. La atmosférica es la misma. Simplificamos. La presión que ejerce el agua es densidad del agua por la gravedad y por la altura. ¿De acuerdo? Densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Por la aceleración de la gravedad y por la altura de agua que vamos a hallar. Por parte del mercurio, densidad de mercurio 13,6 por la gravedad y la altura de mercurio, que serían 30 milímetros, pero necesitamos trabajar en centímetros. 3 centímetros. Multipliquemos y obtenemos la altura de 40,8 como respuesta de este problema número 5. Que corresponde al tema de condensadores o capacitores, nos dan el siguiente caso. Dos resistencias en paralelo conectadas a dos en serie. Luego me dicen que los puntos, entre los puntos D y C existe una diferencia potencial de 10 volt. Pero me pide el problema, diferencia potencial entre A y D. Lo que yo hago es reducir dos condensadores en paralelo a uno solo. Y como es paralelo, recuerden que esto es inversa a la resistencia, lo contrario. Acá solamente hay que sumar. Si los dos, uno vale 7, 5 sumados daría 12 microfarads. En este nuevo circuito, nuestra nueva configuración, colocamos el dato que entre B y C existen 10 volt. Pero para una capacitancia, la carga eléctrica es igual al valor de su capacidad y el voltaje. Como la carga es la misma para los tres condensadores, característica de condensadores en serie, entonces observemos que la capacidad y el voltaje son inversamente proporcionales. Más capacidad, menos potencial. Menos capacidad, más potencial. Entonces, como acá ya tengo la referencia para este condensador de 12 microfarad y su voltaje es 10, entonces simplemente razonando, para un condensador cuya capacidad es la mitad, el voltaje le va a corresponder el doble. ¿No es cierto? Por esa razón acá correspondería 20 voltios. Para un condensador que es 2 y que es la sexta parte del 12, el voltaje le corresponde 6 veces mayor. Si acá es 10, entonces acá le corresponderá 60 voltios. Como la pregunta es hallar la diferencia potencial entre A y D, sumemos los tres potenciales, que sería en total 90 voltios. Respuesta del problema número 2, 90 voltios. Y el problema nos plantea dos situaciones. Una primera situación donde dos resistencias conectadas en serie a una fuente de energía de 24 volt genera una corriente eléctrica de 0,6 amperes. Entonces indicamos que la corriente que circula por acá es 0,6 amperes. En este primer caso podemos aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm que dice voltaje, diferencia potencial, es igual a la intensidad de corriente, que es 0,6, por la resistencia equivalente del circuito, que en este caso, como es serie, es bastante simple, es la suma. De esta primera relación obtenemos una suma de las resistencias igual a 40. En el segundo caso que plantea el problema, es que si están conectadas a dos resistencias en paralelo, la corriente eléctrica tendrá una intensidad de 3,2 amperes. De este segundo caso, sacamos la segunda expresión. El potencial, el voltaje, es igual a la intensidad de corriente, que es 3,2, por la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo.
que normalmente podemos decir que es la suma de las inversas y luego tenemos que invertir, pero más práctico es decir el producto entre la suma. La suma ya la tenemos como información en la primera ecuación 40 y cuando hacemos la operación respectiva obtenemos que el producto de las dos resistencias es 300 ohm al cuadrado sería. De las dos expresiones, dos números, dos resistencias cuya suma es 40 y cuyo producto es 300, encontramos los valores de 10 y 30 ohm. Esa sería la respuesta para el problema número 1. Electromagnetismo, ¿no? Electromagnetismo. Un problema de electromagnetismo, ¿sí? A ver, dice así. Un alambre homogéneo de 50 gramos de masa. Si es 50 gramos de masa, hay que pasarlo a kilogramos. Debe quedar 1 sobre 20 kilogramos. ¿Correcto? Ya. 1 metro de longitud. 1 metro de longitud. ¿Correcto? 1 metro de longitud. Conduce una corriente de 2 amperes en dirección positiva del eje X. Una corriente de 2 amperes en dirección positiva del eje X. Observa. Determine el campo magnético en Tesla para levantar verticalmente este alambre, ¿no? Gravedad 9,81. Tenemos la fuerza de gravedad, el peso. Si queremos levantarlo, entonces ya no se apoya. ¿Debido a qué? Debido a la fuerza ¿qué? A la fuerza magnética. Y la única posibilidad para que se levante es que el campo sea aspe entrando, ¿sí o no? El incógnito. Pero a la mano derecha, la corriente gira hacia el campo. Fuerza hacia arriba, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si queremos levantarlo, ¿cómo debe ser estas dos? Igual, ¿no? ¿Sí? Pero tenemos directamente que la fuerza magnética va a ser igual al peso. Tenemos acá entonces el campo, corriente en longitud, igual a m. Solamente queda reemplazar. La corriente es 2, la longitud es 1, la masa un 20avo y la gravedad. Ya, esto lo operamos. ¿Cuánto les quedó? Cuidado, estoy dando su valor, ¿eh? 0, módulo, 0,245, ¿no? Pero como piden como vector, ¿qué decimos? Este es x, y, acá está z, ¿no? Más z menos z, ¿no? Si es menos z, sería con k, pero sería menos k, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuál sería la clave, muchachos? Dale, ¿no? ¿Está bien? Una carga de 1 microcoulomb y masa 0,1 miligramos. A ver, carga sería 10 a la menos 6 coulomb, masa 0,1 miligramos. Sería 10 a la menos 1, 10 a la menos 3, 10 a la menos 7, creo. A ver, ¿sí o no? Kilogramos. ¿Está bien? Listo. Se mueve por una trayectoria circular en un plano XY debido a la acción de un campo magnético de un Tesla. Un campo de un Tesla. En la dirección del eje Z. Determine el radio de la órbita circular en metros si la rapidez de la partícula es 100 metros por segundo. Bueno, sería más o menos así. Este es X y este es Y. Como el campo está en Z, sería punto, ¿no? Bueno, si hicimos así el análisis, vamos, estaría bien, ¿no? De la velocidad que vamos hacia el campo que está yendo, ¿no?
la fuerza magnética. Esto es también un radio, ¿no? Que ya se conoce, ¿no? Se ha demostrado varias veces el radio. ¿Cómo es el radio directamente? Masa por la rapidez entre la carga por el campo, ¿sí? Igualando la fuerza magnética a la fuerza centrípeta, ¿sí? Como queremos justamente ese radio, ¿no? Hay que reemplazar. La masa es 10 a la menos 7. Tenemos 100, la rapidez. Tenemos la carga 10 a la menos 6. Y tenemos el campo cuánto. ¿Cuánto queda eso entonces? ¿Y eso no? ¿Sí o no? Está bien, ¿no? Ya está. De óptica, ¿no? Es de óptica. A ver, dice así. Un objeto de 3 centímetros de alto. Tamaño del objeto. 3 centímetros. Observa. Está situado a 10 centímetros delante de un espejo convexo. La distancia objeto, 10 centímetros. ¿Qué tipo de espejo es? Convexo. Importante el tipo de espejo, ¿no? Espejo convexo. Listo. Seguimos. Cuyo radio de curvatura es 6 centímetros. Si el radio es 6 centímetros, la distancia focal es la mitad del radio. ¿Sería cuánto entonces? 3 centímetros. ¿Correcto? Determina aproximadamente el tamaño en centímetros de la imagen formada. Bueno, convención de signos, la distancia objeto siempre es positiva, y por ser espejo convexo, la distancia focal es ¿qué? Es negativa, ¿correcto? Entonces, usamos la ecuación de Descartes. La inversa de la distancia focal, inversa de la distancia imagen, más inversa de la distancia objeto. Reemplacemos. 1 sobre la distancia focal, menos 3, 1 sobre distancia imagen, 1 sobre distancia objeto, que es más 10. Operemos. Vamos a hacer más rápido la operación. Esto debe quedar, ¿no? Más o menos debe quedar menos 13, menos 30 sobre 13. Esa es la distancia imagen. Luego vamos a hacer el aumento. El aumento es menos la distancia imagen sobre la distancia objeto. Sería menos 13 sobre 13, menos 30 sobre 13, ¿sobre cuánto? Sobre más 10. ¿Cuánto nos queda? Menos 3 sobre 13. Finalmente, el tamaño de la imagen es el valor absoluto del aumento por el tamaño del objeto. Sería valor absoluto de menos 3 sobre 13 y el objeto mide 3. ¿Cuánto te queda esa operación? 0, ¿qué? 69, ¿no? ¿Centímetros? ¿Eso sería cuál? La B, ¿no? ¿O no? Sí, la B. Un bloque de 4 kilogramos de masa. Un bloque de 4 kilogramos de masa. Ese de qué tema? Rozamiento, ¿no? Dinámica con rozamiento, me parece, ¿no? Se encuentra apoyado sobre un plano inclinado que forma 37 grados con la horizontal. Los coeficientes de rozamiento estático y cinético son 0,8 y 0,5. 0,8 sería el estático, ¿no? Y 0,5 sería el cinético. ¿De acuerdo? Una fuerza que varía con el tiempo tiene la forma 4T más 10. Esa es la fuerza. Por dato, ¿no? La fuerza en Newton, el tiempo en segundos. Actúa sobre el bloque como indica la figura. Determina aproximadamente la aceleración en metros por segundo al cuadrado, con la cual empezará a subir por el plano inclinado. A ver, esta es la gravedad. Tenemos el peso, que lo vamos a descomponer, ¿no? Desconocido, ¿no? Sería peso seno 37, ¿no? Peso coseno.
tenemos la normal, que sería igual a mg coseno en este caso, ¿no? ¿Qué más? A ver, al inicio, la fuerza que va a actuar en la estática máxima. Observa. La voy a buscar por acá, ¿ya? Por acá la voy a buscar. Y esta fuerza es coeficiente estático, ¿por qué? Por la normal, ¿sí? En ese momento, entonces, la fuerza va a igualarse a la suma de estas dos. Atención, ¿ah? Esa fuerza va a ser mg seno de 37 más la estática máxima, que es el mu estático, por la normal, que es mg coseno. Ya, esta es la fuerza al inicio, la fuerza F. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Como nos pide la aceleración, entonces lo que aparece es la fuerza de rozamiento cinética. Observa. Y la fuerza cinética va a ser el coeficiente cinético por la normal. Le planteamos la segunda ley. Aceleración es la fuerza F menos mg seno de 37 y menos la fuerza de rozamiento entre la masa. Pero la fuerza de rozamiento es cinética. Observa. La fuerza F está arriba, mg seno de 37 más mu estático mg coseno. Le restamos mg seno y le restamos el coeficiente cinético por mg coseno. Se va y se va la masa. Saca la gravedad, ¿qué te queda? Gravedad y coseno, ¿no? ¿Y qué queda? Mu estático menos mu cinético. Reemplacemos 9,81. Este 4/5 es 0,8, creo, ¿no? El estático 0,8 y el cinético es 0,5. ¿Sí? ¿Cuándo les quedó esa operación? 2,35, ¿no? Metros por segundo al cuadrado. ¿Qué sería cuál? Sería la. Los datos: densidad del agua por la gravedad y por la altura. Densidad del agua es 1 por aceleración de la gravedad y por la altura h, que es la incógnita del problema. Para el caso del mercurio, su densidad me lo da el problema, 13,6 por la gravedad y por la altura que hay, que sería 30 milímetros, lo que significa 3 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Porque la respuesta o la pregunta debe estar en centímetros. Lo que pasa que es que h vale ¿cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto sería? Debe salir 40,8. Estamos hablando entonces de 60 grados, 60 grados, 60 grados, ¿correcto? Ahí está. Tal como se indica en la figura, ¿no? El índice de refracción del prisma es 1,5. N del prisma es 1,5. Si se observa que la trayectoria del rayo en el interior del prisma es paralela al segmento AC, ¿qué es aquí? Bueno, dice la teoría que hay que trazar la normal, ¿no? Más o menos. Y acá también la normal. Más o menos. Punto de intersección. 90, 90, 60, 120, ¿no? ¿Sí? Como es paralelo, entonces, ¿acá cuánto será? ¿De acá? 30 grados, 30 grados, ¿correcto? Listo. Entonces tenemos que el ángulo de incidencia es ¿cuánto? Es el ángulo de incidencia con la normal, ¿no? ¿Sería cuánto? 90 menos algo. Y el ángulo de refracción, acá será 30. Entonces vamos a aplicar Snell, ¿no?
A ver, ¿cómo sería? N del aire, ¿por cuánto? Por el seno del ángulo de incidencia. Igual a N del prisma, por el seno del ángulo de refracción. ¿Correcto? Déjalo ahí, número 1. Aplicamos nuevamente Snell, pero del prisma al aire. Ángulo de incidencia sería 30 y ángulo de refracción sería ¿cuánto? 90 menos, ¿qué vamos a decir entonces? N del prisma por el seno de 30 es igual a ¿quién? N del aire por el seno de ¿quién? 90 menos. ¿Cómo son esas ecuaciones? N del prisma al seno de 30, N del prisma al seno de 30. ¿Son iguales o no? Perfecto. Si son iguales entonces, eliminamos N del aire, es 1, queda seno de 90 menos alfa igual seno de 90 menos beta. Tomamos los complementos como son los cosenos. Iguales, ¿no? Y como los ángulos son agudos, ¿qué podemos afirmar de alfa y beta? Son iguales. Son iguales, tienen iguales todas las funciones trigonométricas, ¿o no? ¿Cuál sería la que marcamos entonces? ¿Cuál marcamos? Aparece una así, creo, ¿no? ¿Aparece eso o no? ¿En qué alternativa aparece eso? En la D, ¿no? El problema 6 es un problema de física moderna, me parece, ¿no? A ver, es así. Calcule aproximadamente la frecuencia umbral en 10 a la quinta a la 15 Hz, ¿no? Queremos calcular la frecuencia umbral, ¿correcto? Del silicio, si su función trabajo es 4,8 electronvoltios. La función trabajo es 4,8 electronvoltios. Listo. Te dan la equivalencia electronvoltio y te dan la constante de Max Planck, ¿no? ¿Qué sabemos? Que la función trabajo, como está en electronvoltio, primero vamos a pasarla a Joule, ¿no? Con la conversión. Te da la conversión, te dice que un electronvoltio es ¿cuánto? Es 1,602 por ¿cuánto? 10 a la menos 19 joules. Ya tenemos entonces la función trabajo en ¿qué? En joules. Y según lo que sabemos por teoría, esto es la constante de Planck por la frecuencia umbral, ¿correcto? Entonces tenemos 4,8, observa por favor, 1,602, 10 menos 19, te da de dato la constante de Max Planck, 6,626, ¿no? Por 10 a la menos 34. Baja a dividir y ya obtenemos la frecuencia que nos pide el problema. ¿Sale cuánto, muchachos? ¿Cuánto le salió? 1,16 por 10 a la cuánto? A la 15, ¿no? ¿Correcto? Que sería la A. ¿Está bien? A ver, la número 16. Desde acá yo puedo ver todas las caras sonrientes de los chicos. Están con sus respuestas, ¿no? Muy bien, muchachos. La 16 dice: el nivel de sonido a 2 metros de una fuente sonora que emite ondas acústicas homogéneamente en todas las direcciones. O sea, te están diciendo que sí, homogéneamente en todas las direcciones. Obviamente se va a expandir el sonido en forma que esférica, ¿verdad? Claro, en toda la dirección. Muy bien. Dice que a esa distancia de 2 metros es de 100 decibeles. Te piden la potencia en watts. A ver. Vamos a recordar. Tenemos acá los datos. Los datos son, el nivel de intensidad, ¿cuánto vale? 100 decibeles. Tenemos también la distancia que vale ¿cuánto? 2 metros. ¿Y qué me piden? ¿Me piden qué? La potencia. ¿Correcto? Listo, muy bien. Primero yo quiero averiguar cuánto es la intensidad. ¿De acuerdo? Expresada en watts por metro cuadrado, obviamente. Tú sabes que el nivel de intensidad es igual a ¿quién? A 10 por ¿quién? Por el logaritmo, muy bien. Habla
Ajá, ¿sobre quién? 10 a la menos 12, que es el mínimo audible, ¿verdad? Mínimo que el ser humano puede oír. A ver, tenemos acá entonces 100. A ver, acá deben haber muchos matemáticos puros. A ver, chicos, a ver todos esos matemáticos puros. A ver. Tenemos acá 10 a la menos 12. A ver, se supone que acá tiene que salir 10, entonces acá tiene que ser un logaritmo de 10 a la 10. Entonces quiere decir que la intensidad es ¿cuánto? 10 a la menos. Muy bien, chicos. Watts por metro cuadrado. ¿Esa es tu respuesta? No. ¿Tú qué cosa quieres? Tú quieres la potencia. Ajá, la potencia es igual, ¿te acuerdas? ¿Cómo era? María Pía. ¿Sí o no? Potencia es igual a ¿quién? A la intensidad por el área. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo es el área de una esfera de frente dimensionó que sería 4pi d cuadrado? ¿Está bien? Entonces tenemos de que queremos la potencia, la intensidad me salió 10 a la menos 2, esto es 4pi, la distancia por dato es 2, ¿cuánto sale esto pequeñín? 16pi por 10 a la menos 2 watts. ¿Todos contentos? Todos contentos. Tu clave es, bueno, yo tengo en la clave E.